Procediamo in pace. Christus vincit, Christus regnat, Christus in Maria vincit, Maria regnat, Maria En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hoy la Iglesia nos ofrece la posibilidad de celebrar 3 santos: San Beda el Venerable, que fue un gran doctor de la Iglesia, Santa María Magdalena de Pazzi o San Gregorio VII Papa. Entonces, nosotros vamos a celebrar esta misa en honor de San Gregorio VII y pidiéndole que Él proteja a la Santa Iglesia de Dios y que la lleve a una gran santidad. Vamos a pedir también en esta Santa Misa, como normalmente, por todos los enfermos, especialmente por los enfermos por esta pandemia del coronavirus. Vamos a también a rezar por los que están agonizando y por las almas del purgatorio, para que puedan ir cuanto antes al cielo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor nuestro, concede a tu Iglesia el espíritu de fortaleza y el celo por la justicia, que hiciste brillar en el Papa San Gregorio, para que, apartándose del mal, practique cuanto es recto con libertad y amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?». Ellos le dijeron: «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». «Entonces, ¿qué bautismo recibieron?», les preguntó Pablo. «El de Juan Bautista», respondieron. Pablo les dijo: «Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús». Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Palabra de Dios. Pueblo de la tierra, canten al Señor.
Se alza el Señor, sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de él. Tú los disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego. Así desaparecen los impíos delante del Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre es el Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. El Señor es su santa morada, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: «Por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios». Jesús les respondió: «¿Ahora creen? Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Este Evangelio queda muy bien en la historia de San Gregorio VII. Él realmente tuvo mucho que sufrir y tuvo mucho que luchar. Él nace más o menos en el 1020 y muere en el 1085, por lo tanto vivió unos 65 años. Él fue elegido papa en 1073, por lo tanto fue papa unos 12 años. Y él era monje cluniacense. Ustedes saben que en Francia existía una abadía, que era la abadía de Cluny. Era una abadía que propugnaba la reforma de la vida monacal y hacía un foco especial en la liturgia. Entonces eran monjes benedictinos de esta reforma cluniacense y ellos se difundieron por toda Europa. Y él, con una gran influencia en toda Europa, una influencia para el bien, una influencia para elevar las almas a Dios. Ellos tenían una gran devoción hacia las almas del purgatorio, rezaban mucho por ellas y hacían mucho bien, inclusive en la educación de las personas. Bueno, pues este San Gregorio, antes de ser papa, era monje cluniacense y estaba con toda la formación de Cluny, con todo el ideal de cristiandad de Cluny. Él se llamaba Hildebrando, entonces él elegido papa, y él comienza la reforma de la Iglesia. ¿En qué consistía la reforma de la Iglesia que él hizo y por lo cual tuvo que sufrir muchísimo? En primer lugar, existía la mala costumbre en la época de que era el poder temporal, o sea, los reyes, los duques, los príncipes, quienes elegían a los obispos y los hacían ordenar.
Entonces, en primer lugar. Segundo, ¿cuál era el criterio que ellos utilizaban, estos nobles, estos príncipes, estos reyes? Pues con muchísima frecuencia era el dinero. La persona que pagaba más se llevaba el cargo de obispo. Con esto dio pie a que muchísimos obispos fuesen indignos, porque claro, habían comprado el título. Esto llegó a tal límite que San Gregorio VII, al abad de Cluny, Hugo, le escribió estas líneas. Si con los ojos del espíritu miro a occidente, al sur o al norte, con dificultad encuentro obispos legítimos por la elección, claro, habían sido elegidos por dinero, o por la conducta de la vida, que se dejen guiar por el amor de Cristo y no por la ambición mundana. Entonces, como consecuencia, le escribe después a otro obispo, al obispo de Canterbury, Lanfranco, le escribe: los obispos buscan con insaciable ansiedad la gloria del mundo y los placeres de la carne. ¿Fruto de qué? De que eran elegidos por dinero. Entonces eso se llamaba la simonía, ¿no? Cuando una persona compra por dinero un cargo eclesiástico. Y por lo tanto, hemos ya anunciado, el gran tercer problema era el celibato eclesiástico. Claro, los obispos eran elegidos, muchos eran elegidos así, ellos después daban las parroquias también a las personas indignas, entonces era una secuencia, ¿no? Era una cascata de indignidad. Entonces el Papa combate esos tres problemas. ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién nombra a los obispos? Que los obispos ninguna persona puede tener un cargo por dinero, ningún cargo eclesiástico por dinero, y que los eclesiásticos tienen que llevar una vida digna del celibato. Y entonces él, cuando es elegido Papa, 2 años después de la elección del Papa, él escribe un documento que se llama Dictatus Papae, el dictado del Papa. O sea, el Papa establece cuál es el poder que él tiene, y que no es de un príncipe, no es de un rey, es el poder del Papa. Y el Papa tiene el poder de elegir los obispos, de nombrar los obispos, que es lo que ocurre hoy en día, ¿no? En toda la Iglesia. El Papa es quien tiene ese poder. No lo tiene un príncipe, no lo tiene un gobierno, no lo tiene nadie. Es el Papa quien elige los obispos. Y todo esto lo comenzó San Gregorio. Lo restauró San Gregorio VII, ¿no? Y él, en esta lucha, se tuvo que enfrentar con el emperador Enrique IV. Claro, él nombraba a los obispos y los tenía como títeres después. Entonces, él se enfrenta, excomulga al emperador, porque el emperador, a pesar de la prohibición, continuaba a nombrar obispos, lo excomulga, y además todos los súbditos que habían hecho juramento de fidelidad al emperador, San Gregorio VII les dispensa de ese juramento. Y con eso el emperador llega para ver cómo el pueblo era católico y era fiel al Papa, el emperador se quedó casi solo, casi que nadie le servía. Entonces el emperador tuvo que ir hasta Italia a pedir perdón. El Papa no quería perdonarlo, no porque no fuese cristiano, sino porque el emperador no estaba verdaderamente arrepentido. Pero por diversas presiones el Papa cede, lo perdona, esperando, con una esperanza de que por la influencia de otras personas buenas el emperador, a pesar de no estar arrepentido, se comportase dignamente. Sin embargo, el emperador vuelve a las andadas, incluso va hasta Roma, el Papa tiene que huir de Roma, nombra un antipapa, o sea, nombra un papa que no era verdadero papa, que era el Papa Clemente III, y el Papa, después de muchas idas y venidas, tiene que irse al exilio y se va a Salerno, donde vivía un noble que era
amigo, defensor de la Santa Sede, defensor de los derechos del Papa. Y allí San Gregorio VII pasa los últimos años de su vida, siempre defendiendo los intereses de la Iglesia, siempre defendiendo la libertad, ¿no? La libertad de la Iglesia. Al final él muere en 1085 y en su tumba escriben esta frase: he amado la justicia y he odiado la iniquidad, por eso muero en el exilio. Muere en el exilio, y él le escribió poco tiempo antes, en una carta a la condesa Matilde, que era una condesa muy rica y muy importante en el norte de Italia, le dice que hay dos armas que los cristianos tenemos. Uno es el cuerpo del Señor y otra es la confianza en la Madre del Señor. Entonces vamos a pedirle a San Gregorio VII de ser fuertes como el fuerte, de ser valerosos, la gracia de no ser cobardes, sino de saber enfrentar la realidad, saber luchar por la libertad de la Iglesia, de luchar para que verdaderamente haya una reforma en la Iglesia donde lo que se encuentre sea todo santidad, pero las armas principales que tenemos es la Sagrada Eucaristía y la devoción a la Virgen María. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, concédenos venerar en la memoria del obispo, del Papa San Gregorio,
recibes en la fiesta de San Gregorio. Te pedimos, Señor, que sea de provecho para nosotros este sacrificio, por el cual quisiste borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Gregorio VII, fortaleciendo a tu Iglesia en el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Hoy que celebramos el 25 de mayo, que es una fiesta patria en Argentina, nosotros vamos a rezar la plegaria eucarística número 1, que es un poco más larga, precisamente para poder pedir por todos, hacer mención de todos los argentinos y argentinas vivos y difuntos. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, ese sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y aquí recordamos a todos y cada uno de los argentinos que están vivos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones,
concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, levando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos argentinos, que nos han precedido con el signo de la fe
y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo Jesús, en ti la patria espera, gloria mostrando con intenso ardor. Guíala tú, bendice su bandera, darla su paz, magnífico esplendor.
En esta comunión espiritual que vamos a hacer ahora, vamos a pedir especialmente para que la Virgen María, para que nuestro Señor Jesucristo protejan y bendigan de una manera especial a la Argentina y que la hagan capaz de que cumpla la vocación a la cual Dios la ha llamado desde toda la eternidad. Así como que cada persona tiene una vocación, también cada nación tiene una vocación que cumplir en esta tierra. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios, la gracia de experimentar los frutos de estos dones, recibidos en el día de la conmemoración de San Gregorio VII, y haz que nos ayuden en esta vida y nos alcancen los gozos de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Regina Celi, le dare